Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 23 de abril de este año 2024. Le damos gracias al Señor porque nos concede este nuevo día. El Señor, que es nuestro buen pastor, siempre nos da la oportunidad de hacer las cosas en su nombre y de recibir la vida abundante que solo proviene de Él. Jesús ha dado la vida en la cruz y eso nos basta para empezar siempre cada jornada en su nombre. Obedezcamos la palabra, porque el que obedece tiene a Dios en su vida. El que obedece, Dios lo guía y está siempre a su lado. Que la misericordia del Señor hoy dirija nuestros pasos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la palabra de Dios que nos regala la Iglesia para la celebración de la Santa Misa de este día tiene sobre todo una finalidad: hacernos comprender la necesidad que hay en nuestra vida de obedecer la voz del pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Y así queda claro en nuestro camino mismo de la vida cristiana. Él es el pastor porque cuando lo vemos crucificado, entendemos que Él lo dio todo y lo dio todo en la cruz para darnos vida en abundancia cada que invocamos su nombre y cada que hacemos todo lo que conviene según la sabiduría de su palabra. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Allí vemos a los primeros cristianos viviendo en medio de pruebas, pero gozosos. Están animados por la vida que Jesús les regala, la vida que les concede el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo toma de lo de Jesús para que el que cree tenga realmente la vida del que murió en la cruz, de nuestro Señor Jesucristo. Dice la primera lectura que después de la persecución que se dio a partir de la muerte de Esteban, muchos se dispersaron y llegaron a diferentes lugares, excepto los apóstoles. Ellos permanecieron juntos. Pero que estos primeros cristianos iban de un lado a otro, guiados por el Espíritu Santo, anunciando la salvación que solo hay en Cristo Jesús. Hay algunas expresiones como estas: la mano del Señor estaba con ellos, porque ellos obedecían la palabra de Dios.
El que la mano de Dios esté con una persona no es cuestión de declarar ni de decir expresiones o afirmaciones de un tanto espiritual o eufóricas. La mano de Dios está con una persona, con un creyente. La mano de Dios está con un hijo del Padre cuando se obedece realmente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da esa autoridad sobre muchas situaciones. Cuando obedeces la palabra de Dios, esa palabra de Dios te reviste de autoridad y ahí no solo hay certeza, hay seguridad de que obedeciendo la palabra de Dios, la mano del Señor está contigo, está con el que se pone siempre en esa actitud de vivir la vida en Dios y los planes de Dios. Pero hay algo también muy especial y es ver a Bernabé en Antioquía. Bernabé es ese hombre justo, temeroso a Dios, ese hombre dócil, ese hombre que también aprendió a hacer las cosas en la alegría del resucitado y vivió su misión apostólica. Ese Bernabé tiene unas características muy propias, sobre todo porque era un hombre lleno también de Espíritu Santo, era un hombre de fe. La fe habla de la obediencia, no hay fe sin obediencia, porque la fe estará reclamando siempre el que le obedezcamos solo a Dios y nos abandonemos en las manos del Señor. La vida en el Espíritu Santo siempre estará llevándonos a esa meditación profunda, y es que nuestro camino en el Señor reclama siempre la gracia, la misma experiencia de ser justos y una vida totalmente en la fe. Una fe que no simplemente decir creo, sino una fe que se ve reflejada por el fruto mismo de la obediencia a la palabra de Dios. Por eso decíamos al inicio de que el pastor es Jesús y que nuestra llamada es a obedecer su voz, porque el Señor habla en nuestro corazón cuando nos ponemos en actitud de oración. El Señor habla también a través de la palabra que nos regala en la iglesia. Y ahí, en esa palabra que es interpretada, se nos está mandando a hacer lo que conviene en cada momento y a discernir también las situaciones de la vida a la luz de la palabra de Dios. Por eso, hoy en el Evangelio, Jesús es muy claro, sobre todo cuando los judíos le están preguntando si realmente Él es el Mesías. Y Él dice, miren el testimonio que yo doy, no es mío. Yo estoy haciendo lo que el Padre me manda. Estoy obedeciendo a lo que el Padre me ha enviado. Y por eso siempre la experiencia de la fe estará reclamándonos esa verdad. Y es, si eres de verdad una persona guiada por el Espíritu Santo, debes obedecer. La obediencia es fruto de la misericordia misma de Dios en nuestro interior, cuando entendemos que todo lo que sucede en nuestra vida siempre será para bien y que en medio de las pruebas, las dificultades, las situaciones del camino, debemos mirar con una gran confianza, y es que todo en nuestra vida tiene una fuerza, un propósito divino, y el Señor, cuando obedecemos, nos hace sentir que su mano está sobre nosotros, su brazo santo. Dice pues el Evangelio de este día que Jesús, al estar allí en el templo,
inquietaba mucho a la gente porque el templo es el lugar donde se proclama la verdad, donde se reúnen los hijos de Dios y donde se escucha la voz de Dios. Y allí en el templo de Jerusalén le preguntaban a Cristo: dinos la verdad, ¿tú eres el Mesías? Y él simplemente decía: yo he venido de parte del Padre, les he hablado, pero ustedes no han creído, ustedes no me han escuchado, por eso no van a entender mis acciones como Mesías. En la vida no se trata de que te entiendan en la vida de la fe. Simplemente en la vida de la fe debemos hacer la misión y dejar los signos de Dios en medio de nuestra experiencia de enviados, de ser testigos de la gracia de Dios. Qué importante escuchar la voz para creer en el Señor, escuchar la voz de Dios, porque el que escucha la voz de Dios y si tiene fe, la mejor actitud es dar el paso a esa palabra que le lleva a los planes del Padre. Por eso nuestro Señor Jesucristo hoy en el Evangelio dice: mi Padre que me las ha dado, me ha dado las ovejas, Él mismo las cuida y nadie las podrá arrebatar de mi mano. Porque las ovejas son del rebaño de Jesús y el que obedece la palabra ya está dentro del rebaño y no será arrebatado mientras obedezca, mientras haga las cosas bien. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.